como les decía mi esposo, hoy voy a traer la enseñanza yo y realmente oro para que no sea yo como humana, no sea de mis emociones, no sea de mi conocimiento, sino que realmente sea desde el mismo espíritu, guiada por el Espíritu Santo, a vuestro espíritu también. Que todo lo que podamos enseñar, que todo lo que podamos hablar, se encarne tanto en mí, en mi espíritu, como en el de ustedes también, porque no solo les enseña a ustedes, sino que también me enseña a mí misma. Es como que qué raro, ¿no? Pero también el que enseña, el que predica, también se predica a sí mismo. Entonces, oro en ese sentido, para que sea Dios guiándonos y que a la vez podamos crecer juntos, que a la vez podamos, que Dios nos siga quitando verlos, que Dios nos siga revelando a su Hijo, que Dios nos siga llevando al nivel que Él quiere llevarnos. Amén. Hoy voy a estar hablando sobre un tema que lleva como un título Viendo con los ojos del Espíritu. Para aquellos que apuntan, genial, viendo con los ojos del Espíritu. Para los que no apuntan, bueno, muy mal, nada de broma. Viendo con los ojos del Espíritu. Entonces, antes que nada quería recordarles un versículo clave que al inicio del mes lo dimos. No sé quiénes se acuerdan, pero no se preocupen que yo lo voy a recordar hoy. Es en 2 de Corintios 4:18, tenemos un versículo clave de este mes, que es no mirando nosotros las cosas que se ven, 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este es el versículo clave de este mes. ¿Por qué? Porque estamos, de este mes y del año entero realmente, porque estamos hablando de enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Por lo tanto, si leemos nuevamente este versículo, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino no mirando nosotros las cosas que se ven, no nos vamos a enfocar en aquello que estamos viendo ahora mismo, llámese situación que estemos pasando, perdón, llámese cualquier cosa que estés viendo con tus ojos físicos ahora, sino que las que no se ven, son en esas que vamos a enfocar nuestra mirada, pues las cosas que se ven son temporales, lo dice la escritura, las cosas que vemos, llámese también lo que está aconteciendo ahora mismo, es algo temporal. Lo que está aconteciendo ahora mundialmente es algo temporal. Esto no es para toda la vida, esto no es eterno, esto es algo temporal. Y dice, pero las que no se ven, las cosas que no vemos, esas son las cosas eternas. El otro día hablábamos que era complicado, ¿no? Que cómo voy yo a enfocarme en algo que no veo, es como algo loco, ¿no? Pero eso, en ese que no vemos, eso eterno es Cristo mismo. Entonces, hoy escuchaba una enseñanza y me quedó grabado esto, que muchas veces decimos, vale, ok, está bien, ¿cómo voy a ver lo que no veo? ¿Cómo voy a enfocarme en aquello que no veo si no se ve, ¿no? Es algo muy paradójico, ¿no? Y vamos a las escrituras. Vamos a las escrituras. Allí es donde vamos a enfocar en aquello que no vemos. En las escrituras nos va a hablar cada día más de la persona que no vemos físicamente, que es Cristo mismo. Ahí cada día, ahí cada vez que vayamos a la escritura, Dios nos va a ir mostrando, Dios nos va a ir revelando cosas que no vemos en los ojos físicos, pero Dios nos va a ir mostrando en el espíritu. Bien, y hablando de algo temporal, ¿cuántos recuerdan lo que pasó hace un año atrás y 2 meses? En España, por ejemplo, en España. ¿Cuántos recuerdan? A ver. La pandemia. La pandemia que nos confinaron durante 2 meses. En otros países como Argentina estuvieron confinados por muchos meses más. Creo que fueron uno de los países que estuvo confinado por muchos más meses que en cualquier otro país. Hablando mundialmente también. Creo que fue uno de los países que duró más confinados. Pero aquí en España estuvimos confinados 2 meses, confinados como tal, y que no salíamos absolutamente para nada. Recuerdan, ¿no? Que solamente salía una persona de la casa, convivimos con todos, con el perro, con el gato, convivimos con todo. Fueron momentos lindos y para otros no tan lindos. Fueron momentos en los cuales matrimonios se restauraron, otros se quebraron. Fueron momentos en los cuales Dios sacó lo mejor y lo peor de nosotros, entre comillas, ¿no? Pero eso ya pasó.
fue hace 1 año y 2 meses atrás, aproximadamente, fue el 15 de marzo que aquí en España dijeron, confinados, nadie sale. El 15 de marzo no lo voy a olvidar jamás, del 2020 nos confinaron y ahí pasamos 2 meses todos confinados, pero ya pasó, fue algo temporal y es algo que hoy por hoy lo hablamos, actualmente sigue el tema de la pandemia, continúa el tema del virus, pero ya hemos visto que ha ido avanzando el tema, que hay vacunas, ya hay personas que han sanado, bueno, muchas cosas que han pasado, pero el tema del confinamiento aquí, por ejemplo, en España, ya pasó. No era para toda la vida, no era algo eterno, ¿no? Y me voy a enfocar en esto, ¿por qué? Porque hoy quiero hablar de que veamos las cosas a través del espíritu. No veamos las cosas con los ojos físicos como tal, no nos enfoquemos en lo temporal. Muchas personas, por enfocarse en ese entonces, a partir del 15 de marzo, lo que sucedió aquí en España, se enfocaron en eso, se asustaron, tuvieron miedo. Muchos pensaron que era el fin del mundo. Se acabó, ahora con estos virus nos van a matar, con este virus vamos todos a morir, ¿no? Otros se suicidaron, hubieron matrimonios que se quebraron, bueno, cantidad de cosas que ocurrieron, personas que se congregaban, obviamente dejaron de congregarse físicamente. ¿Y qué pasó? Que su espíritu se fue apagando, su fuego se fue apagando cada día más y murieron espiritualmente. Hoy por hoy ya ni se congregan. Entonces, ¿por qué? Porque pusieron su mirada en algo que estaba pasando temporalmente. Muchas de las personas tuvieron miedo, lloraron, asustaron y bueno, tomaron decisiones enfocando su mirada en lo temporal, en lo que estaba sucediendo. Pero aquellos que pusieron su mirada en lo eterno, que empezaron a ver con los ojos del espíritu, que no veían lo que estaba aconteciendo humanamente, ¿no? En el mundo, sino que miraron un poco más allá, miraron desde otras perspectivas, y esa perspectiva es de los ojos de Cristo. Entonces miramos otra perspectiva, obviamente que como humanos sí se nos pasaron muchas cosas por la cabeza, que va a pasar, no pensamos que es el fin del mundo ni nada, pero sí hubo un poco de temor, ¿no? Y ahora qué va a pasar, los sueldos, el dinero, muchas cosas que se nos pasaron y seguíamos orando, orando y confiando en aquel que es nuestro sustento, confiando en aquel que es nuestro Padre Celestial, que nunca nos ha abandonado y que nunca nos abandonará. Entonces, aquellos que enfocaron su mirada y que pusieron su enfoque en lo eterno, aquellos permanecieron y se fortalecieron. Aquella iglesia fue fortalecida tanto en el espíritu como físicamente y vieron la provisión de Dios en cada momento. ¿Por qué? Porque su mirada siempre se mantuvo enfocada en lo eterno, en el eterno, mejor dicho, en Cristo, en Dios, sabiendo que nunca, 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 nunca jamás, por decirlo así, Dios nos iba a abandonar. Y yo creo que más de uno podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en ese tiempo. Creo que más de uno puede dar testimonios de cómo Dios proveyó, sí, cómo Dios proveyó en los hogares la comida, el sustento, incluso cómo Dios usó otras personas para que te dieran dinero. O sea, yo creo que más de uno podemos dar testimonio de eso y decíamos, ¿cómo? ¿No? Y eso era Dios y su misericordia, su gracia infinita. Entonces, aquellos que nos enfocamos y pusimos la mirada en el eterno, hoy por hoy seguimos permaneciendo, seguimos enfocados, seguimos orando y anhelando seguir cumpliendo el plan y el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Ahora, enfocándonos y hablando de lo temporal, viendo en lo temporal, tomaremos decisiones que nos suman al propósito eterno. Cuando nosotros vemos lo que está pasando temporalmente, cuando tú estás pasando algo temporal, pero que te está inquietando, que te está moviendo, que te está incluso haciendo que a punto que dejes la toalla, que la tires, muchas veces vamos a tomar decisiones basadas en las emociones, basadas en esa emoción que estás sintiendo a través de las circunstancias que estás padeciendo, que estás pasando. Entonces, hay que tener en cuenta, siempre digo que sí somos humanos, ¿vale? Está bien, tenemos emociones, pero que esas emociones vayan siempre sujetas al espíritu. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones basadas en las emociones, error. Error porque estamos colocando nuestras decisiones, nuestro enfoque en lo temporal. Y créanme que aquel que toma decisiones
basadas en las emociones, se está enfocando en lo temporal, por ende, toda decisión está fuera de la voluntad de Dios. Toda decisión está fuera del propósito eterno de Dios. Y esa decisión, como consecuencia, te va a llevar a estar estancado. Incluso hasta fuera del plan divino de Dios. ¿Cuántos anhelan estar en el plan divino de Dios? Que Dios cuente con nosotros. Yo creo que todos anhelamos que Dios cuente con nosotros para el plan eterno que Él tiene a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Pero para ello tenemos que estar siempre enfocados, siempre viendo en lo eterno. Dios, ayúdanos. Y si algo que estás pasando, llámese enfermedad, situación económica, situación de un desacuerdo en el matrimonio, con los hijos, deudas, banco, o sea, llámese como se llama la circunstancia y la situación que estés pasando, oremos al Espíritu Santo y que sea Él ayudándonos a estar enfocado en lo eterno, que fue consumado. Jesús hizo la obra completa en la cruz. De verdad, Él hizo la obra completa en la cruz. Hoy nosotros vivimos y disfrutamos de esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz. Entonces vamos a tener nuestra mirada puesta en esa cruz que fue consumado todo. Hoy tenemos la plenitud de Cristo. Hoy disfrutamos esa plenitud de Cristo. No quiere decir que no vamos a atravesar circunstancias, pero al atravesar las circunstancias, nuestra mirada va a estar en el eterno. Consumado fue todo, ya todo fue hecho y soy victorioso. No es que voy a pelear para hacerlo, no, yo ya soy victoriosa. Entonces voy a disfrutar de ser hija, voy a disfrutar de ser hijo, enfocándome en el eterno, que es Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Así que vamos a continuar, vamos a seguir construyendo a lo que yo hoy quiero explicar o impartir. Vamos a seguir ahora hablando un poco de lo eterno, pero aquel que mantuvo su mirada, hablando de lo que aconteció el año pasado, aquel que mantuvo su mirada en el eterno, sabía que no era el fin del mundo, sabía que no era el fin de nada de esto, mucho menos pensó en quitarse la vida, todo lo contrario, la iglesia de Cristo se fortaleció. La iglesia, ya una iglesia, aquella persona que está fundamentada en un cimiento fuerte y no en la arena. Esa iglesia que se mantuvo fundamentada en Cristo fue la iglesia que se fortaleció, fue la iglesia que permaneció. Porque muchos, como decía anteriormente, se estuvieron congregando físicamente hace años atrás, pero en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del confinamiento, porque aún está el tema del virus y la pandemia, ¿no? Pero en el tiempo del confinamiento, ¿qué pasó? Su espíritu fue menguando, su espíritu se fue apagando hasta morir. Dependían de alguien, dependían de una persona física, dependían de que lo orasen, dependían de estar allí sentada, dependían de estar en actividad constantemente, dependían de eso y no dependían de Dios. Yo decía, en el tiempo que estuvimos confinados, hablaba con mi esposo y decíamos, ¿qué hubiese pasado si estamos confinados y no tuviéramos internet? Porque obviamente tenemos internet y nos conectamos por Zoom y seguimos las reuniones por Zoom, escuchamos enseñanzas, escuchamos prédicas por YouTube, nos conectamos con otros hermanos de otras iglesias, de otros países, perdón, y seguimos ahí alimentándonos. Pero ¿qué hubiese pasado que encima de estar confinados, de no ir a un lugar a congregarse, de no estar viéndose con los demás hermanos en Cristo, qué hubiese pasado que nos confinaron y sin internet? O sea, es como que esto, así digo, no sé qué hubiese pasado, yo creo que ahí sería la mayor prueba para todos, ¿no? Ahí realmente es donde Dios nos va a enseñar y nos enseñar, o nos hubiese, como entre comillas, no digo que sea literal, puesto a prueba. A ver, ¿desde dónde? O sea, literalmente de quién dependen ustedes, ¿no? Entonces, ¿de dónde se están alimentando realmente? ¿Del mismo espíritu o de lo que, o que están acostumbrándose a realmente estar viendo YouTube, internet, no sé qué, ¿no? Porque es muy cómodo de que te enseñen y te escuchas y es buenísimo y es lo que hacemos, ¿no? Pero también una de las cosas que Dios nos demanda para enfocarnos en lo eterno constantemente y no dejarnos llevar de las situaciones temporales es pasar tiempo con Él, alimentar el espíritu de su mismo espíritu, que no haya una tercera persona, sino que seas tú y Él en comunión, así como Jesús siempre estuvo. Jesús se apartaba, oraba con su Padre eterno y constantemente Jesús era fortalecido en el espíritu por todas las cosas que le pasaron. Nunca tiró la toalla, nunca dijo, no, yo no aguanto esto, no más, conmigo no cuentes, yo esto no puedo. Y a Jesús, ¿qué no le pasó? Una cantidad de cosas le pasaron y nunca tiró la toalla, ¿por qué? Porque siempre mantuvo enfocado en lo que Dios le había dicho,
que era en lo eterno. Había un plan eterno, hay un propósito divino que cumplir y esa era la meta de Jesús aquí en la tierra, cumplir el propósito eterno de Dios. Y el propósito de nosotros no es nuestro literalmente, es de Dios que hará a través de nuestra vida. Es realmente cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Y una de las cosas es reconciliar a este mundo con Cristo. Pero si nosotros seguimos poniendo la mirada en lo temporal, iglesia, no vamos a reconciliar a nada, sino que nos vamos a ir en este sistema, en este mar de este mundo y no vamos a conquistar a nadie, sino que nosotros nos vamos a sumergir en los problemas de este mundo, en el sistema, en todo el caos y pobrecitos de nosotros. Entonces vamos a cambiar el chip, vamos a tener la mirada puesta. Si en algún momento no optas como humano, no puedes más, hablemos con el Espíritu Santo, hablemos con los hermanos, oremos. Necesito fuerza, necesito estar enfocado en aquello que ya fue consumado, en el eterno. Él está en mí. ¿Cuántos creen realmente que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Yo lo creo. Y si el Espíritu Santo está en nuestra vida, lo tenemos todo. Él es el poder. Él es el eterno. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos guía. Él es nuestro mayor consejero. No hay nadie más. A través de Él es que podemos ver lo eterno. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos nada. Pero si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Él es el que nos guía. Él es el que nos va a decir dónde ir, qué hacer, nos consuela. Él está constantemente, las 24/7, ahí constante, ahí. Nosotros nos levantamos y el Espíritu Santo está allí, esperando que digas buenos días, Espíritu Santo, como el libro, ¿no? Pero a veces lo que hacemos es coger el móvil y damos buenos días a los demás y por último Espíritu Santo, ¿no? No, el Espíritu Santo está constantemente con nosotros. Así que, iglesia, vamos a ver desde el Espíritu. Cuando vemos desde el Espíritu, cuando vemos todas las cosas desde el Espíritu, nuestra mentalidad y nuestras actitudes van a cambiar. Vamos a seguir enfocados en la promesa, pero no porque Dios me prometió a mí. Vamos un momento a la Escritura. Vamos a ver si me ayudan. Voy a compartir unos versículos. Vamos un momento. Todos tenemos, para seguir construyendo, todos tenemos fe. Esa fe la ha puesto Dios en nosotros. Entonces vamos a compartir unos versículos. Vamos a ir primeramente a 2 Corintios 5:7. 5:7, si alguien lo tiene, es un versículo muy corto. ¿Quieres que lo lea? Genial, sí. Dice, 5:7, ¿no? Sí. Porque por fe andamos, no por vista. Amén, gracias, Leti. Nada más ese. Por fe andamos, todos tenemos fe. No podemos decir que yo no tengo fe, todos tenemos fe. Y este pasaje me fascina porque dice, porque por fe andamos y la fe es creer y también la fe es ser obediente a la voz de Dios. Aunque no lo veamos, vamos a ser obedientes a la voz de Dios. Entonces, por fe andamos. No vemos nada, no vemos físicamente lo que Dios me está mostrando, por ejemplo, por así decirlo, pero yo por fe, porque le creo a Él, yo obedezco. Dice, y no ando por vista. No es que voy a decirle, bueno, Dios, si no me muestras a dónde me quieres llevar, yo no me voy a mover. Bueno, si no me sanas a mí, pues entonces yo no te voy a creer. No, si no pasa esto, empezamos a pedir señales, que no, cada quien no puede pedir señales, no pasa nada, pero hay veces como que queremos ver las cosas antes de actuar. No, si tenemos fe, como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Vamos a compartir otro versículo. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y me entregó a sí mismo por mí. Amén. Gracias, Agustín. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que nos acontezca,
Iglesia, todo lo que estés pasando, vamos a vivirlo por la fe. La fe nos fortalece, porque la fe nos mantiene enfocados en lo eterno y no en lo pasajero. La fe hace que podamos pasar situaciones difíciles, pero la fe es la que nos va a mantener enfocados en lo eterno y permanecer posicionados como hijos. El que no tenga fe, ya de por sí no es hijo de Dios, porque todo aquel que es hijo de Dios tiene una fe. Así que hay un versículo que lo leo, ¿vale? Es Hebreos 11:11. Dice que, y aquí me voy a enfocar un poco más, por la fe Abraham, Hebreos 11:11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Quién le había hecho la promesa? Dios, Abraham, de que iba a tener hijos. Pero él no se enfocaba en que, bueno, voy a tener hijos, en un momento tal vez lo habrá dudado, pero yo creo que en ese momento Abraham dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué estoy colocando mi mirada? ¿O por qué estoy viendo en lo humano? ¿Por qué estoy viendo a mi esposa mayor? Creo que no puedo tener hijos. Porque me estoy viendo yo viejito o muy mayor, creo que no va a poder tener hijos. Él estaba poniendo la mirada en un momento, pienso yo, en lo humano, pero él recapacitó y puso la mirada en el eterno. Dios lo dijo y el propósito se va a cumplir no por mí, sino que es un propósito divino que está ya programado, por decirlo así, está ya escrito desde la eternidad que se va a cumplir. Entonces, su mirada, la mirada de Abraham, estuvo enfocada siempre en aquello que en la eternidad ya fue escrito, en aquello que Dios le dijo que iba a acontecer, y era que iba a ser padre de multitudes. Y hoy por hoy estamos tú y yo aquí. Y continúa el propósito eterno de Dios y continúa todo aquello que Dios tenía planeado. Pero porque también hubo Él quien no mantuvo su mirada en lo humano, en lo pasajero, sino que se enfocó en lo eterno y en aquella palabra que Dios le había dado. Él tenía fe, de verdad. No solamente fe de creerle, sino que creyó y fue obediente a la voz de Dios. Entonces, eso es lo que Dios hoy nos habla. Iglesia, no se enfoquen en lo temporal. Y van a pasar cosas peores tal vez, pero no tengamos miedo. Veamos todo desde el Espíritu. Y realmente todo está consumado, todo está hecho. Simplemente pidámosle al Espíritu Santo, que nuestro mejor amigo, ayuda, sabiduría, estrategia, que seamos proactivos, que nos enseñe, pero que en ningún momento nos atemoricemos por lo temporal. Que en ningún momento lo temporal te haga desenfocar del plan divino de Dios a través de tu vida. Bien, vamos, la fe que Dios, quiero compartir esto antes de que se me olvide, la fe que Dios puso en otros es la fe que ha hecho que nos mantengamos enfocados en lo que no se ve y es la que nos mantiene con una esperanza viva. Esa es la fe, la que nos mantiene con una esperanza viva que algún día vamos a ver a Dios cara a cara, vamos a correr delante de Él. Esa es la fe que nos mantiene vivos, esa es la esperanza que nos mantiene vivos. Así que creyendo y pensando en aquello que no vemos es lo que nos hace mantener hoy con una esperanza, con un gozo. Y si no tienes gozo, déjame decirte que ora. Ora porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si tú no tienes gozo, no tienes fuerza, estás débil. Entonces vamos a orar al Espíritu Santo. Vamos a decirle que nos ayude a estar enfocados en aquello que no vemos, que es el eterno. Así es. Así que para realmente ser exactos en lo que Dios nos está demandando en este tiempo presente, tenemos que mirar aquello que no se ve, que ya le hemos hablado. Es un poco loco, ¿no? Lo que estamos diciendo para algunos, pero sí se puede. Es enfocarnos en que tenemos al Todopoderoso con nosotros, que enfocarnos en que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que todo lo que acontece es pasajero y que hay una salida, hay una solución. No es que no hay solución para nada. No, los hijos de Dios tenemos solución. A veces se nos acumula tantas cosas y pasamos cosas. Descansemos en la gracia. Hagamos hasta donde tengamos que hacer. Lo demás lo hace el Señor. Hay un versículo que lo compartí estos días, no sé si lo he hablado con las mujeres, no recuerdo. Dice, venid a mí, entregad vuestras cargas. ¿No? Ahí lo conocen el versículo. Venid a mí todos los que estén cansados y descansar, ¿no? Descansar o entregar vuestras cargas.
Y muchas veces lo usamos como para evangelizar al otro, al que no tiene a Cristo. Pero realmente ese versículo es para nosotros mismos, como hijo de Dios. Que muchas veces andamos con un estrés, un agotamiento, con una cosa, con un agobio. No, no, ven a mí, hijo mío, hija mía, y entrégame toda esa carga. Aquello que no puedes solucionar, entrégamelo a mí, que yo voy a hacer el resto. Tú y yo hacemos hasta donde podemos, humanamente. Pero cuando empezamos a hacer aquello que supuestamente pensamos que podemos hacer más, es cuando nos enfocamos del eterno y empezamos a actuar de nuestra manera y estar enfocados en lo temporal. Entonces, vamos a entregar las cosas al Señor y vamos a orar al Espíritu Santo que nos enseña a ver a través del Espíritu, así como Abraham, así como muchos vieron a través del Espíritu. Nunca estuvieron enfocados en lo temporal, nunca estuvieron enfocados en aquello que estaba aconteciendo, nunca se vieron a ellos como que no podían, porque si Dios lo dijo, ellos tenían su mirada puesta y veían a través del Espíritu. Y así hay un pasaje que quiero compartir, que eso también es algo más, lo llevo un poco más a la vida práctica. Mateo 16, 21, 23, y con esto ya voy concluyendo. Si quien lo tenga lo puede leer. Mateo 16, vamos a leer 3 versículos, el 21, el 22 y el 23. Si no lo leo yo aquí rápidamente, Mateo 16, 21 y 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, está hablando de Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero hay otra versión que dice, quítate de mí, Satanás, no sé quién lo tiene, creo que está en la Reina Valera, dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces a veces uno dice, ay, pero ¿cómo Jesús le habló así a Pedro? Si Pedro le decía, lo que quería era que no fuese a sufrir, ¿no? Lo que Pedro no quería es que Jesús sufriese, pero Jesús no estaba viendo en los ojos temporales, en los ojos físicos como humanos. Jesús estaba viendo a través del Espíritu. Y muchas veces nosotros, por no decir siempre, tenemos que estar viendo a través del Espíritu de dónde viene qué consejo y de dónde viene qué palabra. Tenemos que discernir eso, enfocar siempre nuestra mirada y discernir sobre todo de dónde vienen ciertas palabras. Jesús estaba viendo en el Espíritu, a través del Espíritu, perdón. Él estaba viendo no un Pedro, que tal vez, esto lo hablaba otro día con mi esposo, tal vez Pedro lo decía como humano, no quiero que te pase nada. Pero realmente el enemigo sabía que si Jesús iba, lo iba a vencer, ¿no? Entonces lo que no quería que fuese la cruz, pero realmente le era necesario a Jesús ir a la cruz. Entonces por eso Jesús le decía a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Entonces Jesús estaba viendo a través de los ojos del Espíritu y nosotros también cuando estemos hablando con alguien o estemos haciendo un consejo, tengamos cuidado y veamos a través de los ojos del Espíritu. Bien, vamos a ir terminando y quería recordarles siempre que estemos pasando una situación, que Dios permita que pasemos una situación difícil en nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer, una de las cosas que tenemos que hacer, y lo primero diría yo, es ir y orar. Y orar a Dios, no decir por qué, sino para qué. ¿Para qué permites que pase esta situación? Y otra de las cosas es, Espíritu Santo, enséñame a ver desde el Espíritu lo que está aconteciendo. Porque si vemos con los ojos físicos, humanos, créame, iglesia, que vamos a estar tan desenfocados, tan lejos del plan divino de Dios, que yo creo que Dios dice, no, con este no cuenta porque tiene su mirada puesta en lo temporal. No se ha dado cuenta de quién es, ni de quién tiene, ni qué es lo que tiene. Entonces es mejor preguntarle a Dios, primeramente, ¿para qué estoy pasando esto? Muéstrame qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero siempre que tu mirada esté puesta en aquello que no se ve, que es Cristo mismo. Recuerden que ya todo fue consumado
y que lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, nuestro ayudador, y Él nos va a dar toda la solución y la estrategia que tengamos que hacer. Pero no pongamos la mirada en lo que está aconteciendo ahora mismo humanamente, sino que seamos proactivos, miremos nuestra perspectiva y que todo tiene solución. Amén. Bien, quería compartirles esto que tenía para dar. Oro para que realmente el Espíritu Santo nos ayude, el Espíritu Santo realmente sea siempre recordando que somos hijos de Dios, que no somos cualquier cosa, que tenemos poder, tenemos autoridad, ya somos victoriosos en Cristo, ya somos bendecidos en Cristo y que todo en Cristo ha sido resuelto. Así llámese enfermedad, llámese situación económica, pidamos sabiduría al Espíritu Santo de cómo ser, de cómo hacer las cosas, pero nunca nos tiremos la toalla por enfocarnos en lo temporal. Recordémoslo como empezamos la enseñanza de hoy, el confinamiento ya pasó, fueron 2 meses y ya pasó, hoy por hoy, ya pasó 1 año y 2 meses, eso ya pasó, fueron 2 meses aquí, fue algo temporal, no es algo que va a durar toda la vida. Y esto que estamos viviendo también es algo temporal. Así que no te motivo, sino que te reto, te exhorto en el amor de Cristo a que cualquier circunstancia vayas a los pies de Cristo y ora y pide que te muestre que puedas ver a través de sus ojos, que nunca vayas a ver a través de los ojos humanos, porque vamos a ver siempre lo malo. Nunca vamos a ver como la solución, sino que vamos a ver todo como que lo peor. No hay solución. Hay solución y en Cristo la tenemos. Amén. Bien, oramos, ¿sí? Un momento y luego compartimos. Si alguien quiere compartir algo, decir algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias Espíritu Santo porque siempre estás con nosotros y en nosotros. Gracias por levantarnos. Gracias por amarnos tanto, Padre. Oro para que tu vida en nosotros cada día siga creciendo, para que tu vida en nosotros, Señor, siga siendo revelada. Queremos conocerte a ti, queremos estar enfocados, Señor, siempre en aquello que es eterno. No queremos desenfocarnos, Señor, con los problemas, las circunstancias del día a día. Todo lo contrario, enséñanos a ser sabios, enséñanos a mirar de los ojos del Espíritu, a mirar todo aquello que fue consumado. Enséñanos a mirar, Señor, cuando leamos las Escrituras, revélanos más tu persona, todo lo que tenemos y cómo debemos de hacer en esta vida, Señor. Te doy gracias por confiar con nosotros, por confiar en nosotros, Padre, por darnos la vida de tu Hijo, Señor. Te doy gracias porque nos mantienes vivos, te doy gracias porque hoy seguimos, Padre, perseverando en conocerte más a ti y en hacer tu voluntad. Bendigo cada persona que está conectada, la bendigo y oro para que todos podamos crecer, Señor, en madurez, para que todos podamos crecer conociéndote a ti, Padre. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Te amamos, Padre, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.